Ya. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con la guía de medidas de dispersión. Y bueno, quisiera saber si es que quieren que veamos algún ejercicio en particular o vamos resolviendo uno por uno. Así que díganme para anotar y si no, vamos revisando. Ya. Uno por uno, ya, no importa. Vamos viendo uno a uno. Vamos a ver. Entonces, nos dicen, los puntajes de Mario en 3 pruebas de la universidad fueron 60, 80 y 50 puntos. Ok. Entonces, el rango de los puntajes de Mario es, ya, primero que todo, ¿se acuerdan qué es lo que era el rango? ¿Lo recuerdan? Exacto. Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Así que tenemos que analizar entre los datitos que nos dan, las notas de Mario, y entonces vamos a ver, rango va a ser igual a, si nosotros lo ordenáramos de orden creciente, o sea, en orden creciente sería 50, ¿cierto? 60 y 80. Así que sería la diferencia entre estos dos, sería 80 menos 50, que es igual a 30. Por lo tanto, el rango de los puntajes de Mario es de 30 puntos, que es la alternativa E. ¿Sí? Esto es como aplicación de definición solamente. ¿A alguien no le quedó claro el ejercicio? Ya. Sigamos entonces. Nos dicen, en la muestra, que es la siguiente, que son dos datos que podrían estar ordenados, ¿sí? Pero nos dicen que m es un número real positivo, así que efectivamente están ordenados de mayor, o sea, de menor a mayor. Así que nos dicen, la desviación estándar es, ya. ¿Recuerdan cómo se definía la definición, la desviación estándar? Así como la fórmula que tenía, la forma que tenía, o todo eso. ¿No? O sea, ya, primero que todo tenemos que recordar que la desviación estándar es una medida que nos indica eh, qué tan alejados están los datos de nuestro promedio, ¿ok? Así que es como que sí o sí tenemos que tener claro que cuando hablamos de desviación estándar y varianza, tenemos que sacar el promedio para poder comparar respecto a ese dato, ¿sí? Entonces, vamos recordando, si tenemos dos datos, ¿cómo deberíamos sacar el promedio entre estos dos datos? ¿Cómo sacamos promedio nosotros normalmente? Sumar y dividir por la cantidad de datos. Perfecto. Entonces lo vamos a escribir aquí, que acá arribita, aprovechando que hay espacio libre. Entonces el promedio, que se denota de esta forma, va a ser igual a la suma, que la vamos a escribir con sumatorio de dividido en la cantidad de datos. ¿Ya? Esto nosotros lo podemos escribir también de esta otra forma, que sería x1 más x2 más
tanto, hasta xn dividido en xn, ¿cierto? ¿Lo recuerdan esto de la clase, cierto? Puede que esta notación está aquí sea como un poco confusa, pero esto es netamente lo mismo que esto. Por eso lo puse acá en la igualdad, para que no se me vayan a asustar. A veces es un poco más conveniente trabajarlo así. ¿Ya? Genial. Genial, lo entiendo. Ya pues, entonces, me están preguntando por la desviación estándar. ¿Cómo sería la desviación estándar? Se denota con sigma, que es, si es que me sale bien, sería así. Y esto sería igual a la raíz cuadrada y de esta es otra sumatoria de i hasta n, o sea, de i1 hasta n de la resta del dato menos el promedio al cuadrado partido en la cantidad de datos. Hay, mm, em, yo me atrevería a decir que hay tres formas de ver la desviación estándar. Para datos agrupados, donde no hay repetición, ¿sí? Sí, o sea, datos no agrupados, quiero decir. Luego está para datos en tablas de frecuencias y en tablas de intervalos. ¿Sí? Es como, en el fondo es la misma fórmula, pero tenemos que estudiarla de distintas formas, ¿ya? Este vendría a ser un caso de datos no agrupados, así que lo voy a anotar acá. Sería datos no agrupados. Con agrupado me refiero a que estén como en una tabla y que este mismo dato se repita, ¿ya? Por eso me refiero como agrupados, así. Cuando estudiábamos tablas de frecuencia, se recuerdan que eran así, donde acá teníamos como el dato y acá teníamos su frecuencia, o sea, cuando teníamos uno y se repite 20 veces. Así. A eso me refiero con un dato agrupado, ¿sí? Ya. Entonces tenemos que esta es la desviación estándar. Por lo tanto, si esto, que es la sumatoria, se escribe de esta forma, voy a expandir, disculpen, la desviación acá. Sería sigma o sería igual. Por ahora lo voy a dejar como sigma cuadrado, que sería como pasar esta raíz para allá, ¿cierto? Solo por comodidad para que no sea como tan feo con el por ahora. Entonces sería mi dato 1, sería 2m. Ah, pero aún no hemos calculado el promedio. Calculemos el promedio. La media va a ser la suma entre mi dato 1, mi dato 2 y dividido en ¿cuánto? Si son dos datos, ¿en cuánto debería dividirlo? 2, ¿cierto? Ya. Acuérdense que cuando después veamos tablas de frecuencias en datos agrupados o intervalos, se hace de otra forma. Así que eso lo vamos a ver hoy día también. Ya. Entonces sería, reducimos términos semejantes, ambos son m, se parece n, así que lo voy a hacer como una m. Sería 7m dividido en 2. Este es el promedio. Entonces, cuando calculemos nuestra desviación estándar, va a ser de la forma 2m menos 7m partido en 2 al cuadrado más 5m más menos, disculpen, 7m partido en 2 al cuadrado y todo esto dividido en ¿cuánto? En 2. Sí, perfecto, en 2. La misma, esta es la cantidad de datos también. Muy parecido al promedio, pero no es el promedio, así que ojo con eso. Pero ambos se dividen por la cantidad de datos. Ya, pues, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Que de por sí se ve bastante feo, pero ¿qué hacemos? Acá tenemos que aplicar todo lo que hemos visto que vimos en álgebra, reducción de términos semejantes. Así que por este ladito de acá voy a hacer las sumas, que sería
Este 2m lo voy a reescribir como 4m partido en 2 menos 7m partido en 2. ¿Entienden por qué hice esto, no? O sea, nadie se me pierde en lo que hice acá. ¿O hay alguien que no entiende lo que hice? Perfecto. Ya, entonces tenemos esto. Yo, profe, ya. Lo que dice Paula, hola, no, dice, no se preocupe. Ya, miren. Yo lo que tenía era esto. Voy a borrar. Tenía 2m menos 7m partido en 2. ¿Sí? Esto es lo que tengo aquí. ¿Ya? Entonces, yo acá en el fondo tengo, como sé que esto es un número entero real, o sea, un número real positivo, yo sé que puedo escribir cualquier número, al menos los racionales. Si no está partido en nada, lo puedo escribir como 2 partido, o sea, 2m partido en uno, ¿cierto? Ya. Y cuando yo quiero hacer una resta de dos números, entre comillas, racionales, en este caso son reales, pero ¿te acuerdas que tenía que sacar mínimo común múltiplo? ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Ya. Pero yo, al menos en lo personal, siento que sacar mínimo común múltiplo me toma mucho tiempo y puede ser confuso y enredado. Entonces, ¿qué hago yo? Amplifico. Para mí siempre ha sido mucho más fácil hacerlo de esta forma. Y siempre trato de transmitirlo porque siento que es como el camino más fácil de poder de sumar o restar fracciones. Entonces, si yo tengo esta fracción y necesito que su denominador sea igual al de este, ¿por cuánto debería amplificar dicha fracción? Yo debería amplificar el numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces, como tengo que uno lo tengo que pasar a ser 2, multiplico por 2 convenientemente. Por lo tanto, me quedaría 2m por 2 y abajo me quedaría 1 por 2. Esto va a ser igual a 4m partido en 2. Y de momento, si tú te fijas, no, esto no ha cambiado para nada el número, ¿cierto? Es como que no lo simplificara. Podríamos entenderlo de esa forma, ¿cierto? Entonces no sé si ahora le quedó claro como por qué yo había escrito ese número. Sí, genial. Ya pues, habiendo dicho todo esto, esto lo voy a dejar aquí como recordatorio. Ya. Las fórmulas salen porque en el fondo en el ejercicio, sí, no se preocupe, sí. Como somos poquitos, poquitas, en realidad poquitas la verdad, porque son puras chicas y yo, pero no hay problema. Entonces me dicen que tengo que calcular la desviación estándar. Ok. Yo la desviación estándar, o sea, bueno, se define como la desviación o es una medida que me indica qué tan alejados están mis números respecto del promedio entre ellos. ¿Ya? Entonces, para eso tendría que calcular primero el promedio, que se denota de esta forma, que es como la sumatoria de i, o sea, desde i igual a 0 hasta n, dividido en n, que es la cantidad de números. Entonces, esto lo puedo escribir de esta forma, ¿cierto? Es el promedio que hemos conocido de toda la vida que usualmente utilizamos para calcular las notas en estas fechas, ¿cierto? ¿Ya? Perfecto. Entonces calculamos el promedio para nuestro ejercicio y está acá, donde tenemos que son dos números reales, por lo tanto yo puedo operarlos de esta forma y el promedio entonces es este. Luego, acá yo anoté la fórmula de la desviación estándar para datos no agrupados, por eso lo anoté aquí, porque existe otra forma, hay dos formas más de la desviación estándar, que es una es para datos agrupados en tablas y otra para datos agrupados en intervalos, ¿ya? Pero este es para datos no agrupados, ¿ok? Entonces, esta se denota como sigma
y va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde 1 hasta n de x menos y, o sea, de x menos y, disculpa, de xy menos el promedio, todo esto al cuadrado y partido en n, donde n es la cantidad de datos, al igual que el promedio. Entonces, si se fijan, hay una relación estrecha con el promedio, así que nunca se me vayan a confundir así como, "Oh, ¿qué es lo que va abajo?". Ya, lo mismo que vaya en el promedio, ¿ok? Así que, teniendo esto claro, comenzamos a resolver el ejercicio. Entonces, acá tenemos nuestro dato 1, 1, y igual a 1. Y acá tenemos el dato 2, y igual a 2. Así que por eso está esta ensalada de fórmulas que tenemos en toda esta pantallita. ¿Ya? Sencilla, ahí la puse al día. Ya, pues entonces estábamos calculando esto, por eso yo estaba calculando esto primero, o sea, luego vamos por eso. Ya, de nada, no se preocupe. Entonces teníamos 4m partido en 2 menos 7m, esto va a ser igual a menos 3m partido en 2. ¿Ok? Entonces el otro va a ser 10m partido en 2 menos 7m partido en 2. Acá hice el mismo paso, amplifiqué, porque sabe que esto está partido en 1, entonces multipliqué por 2 arriba y abajo para igualar denominadores y me queda 10m menos 7m, que es igual a 3m solamente, pero positivo. Ya, entonces la cosa se nos comienza a simplificar. Tenemos menos 3m partido en 2 al cuadrado más 3 partido en 2m al cuadrado, y todo esto partido en 2. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a 9 partido en 4 m cuadrado más 9 partido en 4 m cuadrado partido en 2. ¿Sí? Acá solamente esto ya es solamente desarrollo algebraico. Acá tengo esto más esto, me va a dar 2 veces esto, por lo tanto lo voy a escribir así para que partido en 2. Simplifico este con este y me queda que mi desviación estándar al cuadrado va a ser igual a 9 partido en 4 por m cuadrado. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de 9 partido en 4 m cuadrado. ¿Y esto cuánto sería? Se van. ¿Para dónde se van? O sea, de eliminarse no se eliminan. O sea, acá calculamos las raíces cuadradas, nos quedaría la raíz cuadrada de 9. O sea, 9 tiene raíz cuadrada, o sea, se le puede sacar, que sería 3 partido en 2, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de m cuadrado sería m, ¿cierto? O sea, no es como, no que se eliminen, sino que resolvemos la raíz, ¿sí? Digámoslo de esa forma. Pero me imagino que a esto se refería usted, ¿no? Así que hemos llegado a ese resultado. Entonces vamos a ver la alternativa. Sería no, esta no es tampoco. Y esta es la alternativa correcta. Hay algo particular con esta guía. Siento que da muy poco espacio, así que si de repente ven que hay muchas cosas en la pantalla, me avisan y voy a tratar de hacer lo posible de poder ir achicando todas las cosas. Pero como les digo, como que los ejercicios de desviación estándar demandan mucho espacio y esta guía no lo tiene. Así que eso. ¿Les quedó claro el ejercicio o quedó alguna duda?
Ya, perfecto. Sigamos entonces. Ya, la varianza. ¿Qué es la varianza? ¿Qué entienden por varianza? A ver. Sí, básicamente la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. O sea, cuando yo, por ejemplo, si yo sé que la desviación estándar es sigma, esto se llama desviación estándar. Entonces, esto es la varianza. ¿Ya? Nada más complicado que eso. Lo que es bastante bueno porque así no tenemos que estar aprendiendo más fórmulas ya. O sea, la desviación estándar ya de por sí es bastante fea, entonces no se nos complica más la vida. Ya, entonces, si tenemos que calcular la varianza, ¿qué deberíamos hacer? Repetir el mismo procedimiento que hicimos eh, para la desviación estándar. Así que tenemos este dato. ¿Qué me dicen? Agrupado, no agrupado, es un intervalo, hay una tabla de frecuencia. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pueden reconocer ustedes de estos datos? Ya, tendría que ser un mismo caso como el ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces tendríamos que sacar el promedio entre estos datos, que sería 5 más 6 más 8 partido en 3, son tres datos. Por lo tanto, tendríamos que esto es igual a 19 partido en 3. Entonces, la varianza va a ser igual a este dato menos el promedio al cuadrado más 6 menos el promedio al cuadrado más 8 menos el promedio al cuadrado. Y si se dan cuenta, esto es bastante mecánico. O sea, esto es como nosotros vulgarmente le llamamos en la universidad matracas. Es puro calcular cosas. No hay, no hay mucho que pensar. Uno puede. Yo creo que el error más grande que uno puede cometer en este tipo de ejercicios es equivocarse sumando o restando, y qué sé yo. Yo creo que es el mayor desafío que hay en este tipo de ejercicios. Reconocer y sumar y restar. Así que vamos a ello. Ocupamos la técnica que les mostré recién. Si está dividido en 3, entonces debería amplificar cada uno en 3, ¿cierto? Tendría 15 partido en 3 menos 19 partido en 3 sería igual a menos 4 partido en 3. Por otro lado tengo 18 partido en 3 menos 19 partido en 3. Esto sería igual a menos 1 partido en 3. Y por último tengo 24 partido en 3 menos 19 partido en 3, que esto es igual a 5 partido en 3. ¿Sí? Entonces tendríamos menos 4 partido en 3 partido al cuadrado menos 1 partido en 3 al cuadrado más 5 partido en 3 al cuadrado. Todo esto partido en 3. Esto es igual a 16 partido en 9 más 1 partido en 9 más 25 partido en 9. Si me ayudan a sumar, sería genial. Tenemos 25, 26, 32, 42 partido en 3.
Mm, De hecho, no, esto no. Eso. Ya, eso lo podemos simplificar por 3. Entonces me quedaría, creo que 14, ¿cierto? Tenemos 12. Sí, efectivamente. Entonces esto sería 14 partido en 3, partido en 3. Esto está partido en 1. Aplicamos la reglita de la oreja que le dicen por ahí. Y tendríamos que el resultado final es 14 partido en 9. ¿Ven? Que sería, vamos a ver la alternativa. No, es la alternativa B. Ven que en el fondo lo más complicado de este tipo de ejercicios es como ya reconocer qué tenemos que hacer y luego tirarnos a resolver cosas, a calcular. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Confirman o no confirman? Confirman. Gracias por confirmar. Ya. Y bueno, sigamos calculando. Ya, a ver, este ejercicio me lo voy a saltar. ¿Qué opinan? Porque en el fondo tenemos que hacer lo mismo. Y tenemos otra lista de datos no agrupados, así que ¿qué opinan? ¿Me lo salto o prefieren que lo haga? Y yo, exacto, sí, es lo mismo que el 2. Hacer todo esto que hicimos. Ya. Porque, claro, lo hacemos después, ¿ya? En caso de que. Porque prefiero que veamos así como los tres tipos de ejercicios, así nos vamos de la clase viendo toda la cantidad de ejercicios, abarcando toda la materia. A eso me refiero. Así que ya. Bacán, bacán. Me gusta esa actitud. Ya. Entonces, el 5. Sea M un conjunto tal que M es de la forma 1,1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, ya. Esta agrupación de datos se ve que es distinta a una agrupación de este tipo, ¿cierto? ¿Qué podríamos reconocer de esto? Acá sería una tabla de frecuencias. Exacto, se repiten. Entonces, cuando se repiten, ¿estamos hablando de frecuencias o de intervalos? O sea, bueno, igual, sí. Igual podría ser intervalos, pero cuando nos plantean intervalos, lo plantean de otra forma. Cuando nos plantean los datos así, es una tabla de frecuencias así de cajón. Así que vamos viendo. Entonces tenemos que el 1, lo voy a anotar así como acá arribita, aprovechando que tenemos espacio. El dato tenemos que es 1, 2 y 3, donde su frecuencia va de 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3 y luego 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Para este tipo de ejercicios, la, la desviación estándar y la varianza, porque ya sabemos que son lo mismo, solo que uno está al cuadrado y el otro no. O sea, el otro tiene la raíz en el otro lado y el otro es como que lo dejamos simplemente expresado así. Cambia, cambia un poquito. De hecho, el promedio también cambia. El promedio para este tipo de ejercicios es de la siguiente forma. El promedio era el dato, sería 1 por la frecuencia 1 más x2 por la frecuencia 2 más puntito, 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 xn, que sería el dato de la posición n, por su frecuencia correspondiente, y todo esto partido por la suma de todas las frecuencias, que sería 1 más f2 más tan, 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 fn. ¿Ya?
Si no me equivoco, esto lo vimos cuando cuando estudiamos como, no me acuerdo cómo se llama la materia, se me fue, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir, no la puedo evocar. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo como datos agrupados y cosas de ese tipo? Y vimos que el promedio se calculaba de esta forma para datos de frecuencias. Así que básicamente tenemos que llamar esa misma formulita y con ella calcular el promedio. Luego, entonces la varianza en este caso, que sería sigma cuadrado, va a ser igual a la frecuencia del dato uno por el producto del dato uno menos el promedio. Y esto al cuadrado, más la frecuencia 2 del dato 2 menos el- la media, y así, hasta la frecuencia n del dato n menos el promedio y al cuadrado, ya. Y si sabíamos que en el caso anterior también iba partido en la cantidad de datos, ¿por cuánto deberíamos partir esta fracción? Por la cantidad de datos. Ojo, no es Fn, es la suma de todas las frecuencias. O sea, en el fondo, en estricto rigor, es la cantidad de datos. Así que, como dijo de ahora, sí, es la cantidad de datos porque en el fondo la suma de todas las frecuencias, en rigor, son todos los datos que tenemos, ¿cierto? Así que lo vamos a dejar así. No es solo Fn, porque Fn vendría a ser, para este caso, como el último dato, ¿cachai? ¿Ya? Así que, ojito, ojito con eso. Ya, entonces tenemos que la fórmula es de esa forma. A priori parece bastante fea, pero en el fondo es lo mismo. Así que vamos a meterle los datos. Calculemos primero el promedio. Sería 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 5. Y todo esto partido por 2 más 3 más 5. Ya. Entonces tendríamos 2 más 6 más 15 partido en 10. Esto es igual a, esto es 21, 23 partido en 10. Tenemos eso. Entonces, nuestra varianza va a ser de la forma. Acá si ustedes pueden trabajar esto directamente como número decimal, da lo mismo. Ustedes, si se fijan, en las alternativas están en números decimales, así que, y yo acá estoy trabajando con fracciones, pero a mí en lo particular me gusta trabajar más con fracciones. No sé ustedes. Yo prefiero trabajar todo con fracciones y al final hago el cambiazo, porque si no, tendo a equivocarme. Aquí es a aguanten las fracciones. Eso. Team fracciones. Ya, así que bueno, vamos a calcular esto. La frecuencia uno. Ya, vayan diciéndome los datos. Yo los voy anotando. Frecuencia uno. ¿Cuánto es la frecuencia del dato uno? Ya, 2, perfecto. 2 y el dato uno es uno. Y esto va restado por 23 partido en 10. Y esto al cuadrado. Más la frecuencia del dato 2. ¿Cuánto es la frecuencia del dato 2? Ya, 3, perfecto. Por el dato 2, que es el 2 menos 23 partido en 10 al cuadrado, más la frecuencia del dato 3.
5, perfecto. Por el dato 3, que es 3, menos 23 partido en 10 al cuadrado. Y todo esto va partido por el mismo numerito que teníamos acá, que es la suma de todas las frecuencias, la cantidad de datos, que es 10. Así que, ahí de dónde saco espacio ahora. Vamos a achicar esto un poquitito. O sea, igual como que esto podría no anotarlo, pero es que quiero que lo vean también, que lo tengan ahí a la mano. Así que lo voy a tirar acá arribita. Esto lo voy a mover para acá. Y ahí tenemos un poquito más de espacio, ¿cierto? Ya. Vamos resolviendo estas restas. Tendríamos 10 partido en 10, menos 23 partido en 10. Esto es menos 13 partido en 10, ¿cierto? Aquí voy a ir un poquito más rápido porque esto ya es como solo de sumar y restar. Aquí tenemos 20 partido en 10 menos 23 partido en 10. Esto es igual a menos 3 partido en 10. Y por último tengo 30 partido en 10 menos 23 partido en 10, que esto es igual a 7 partido en 10, ¿cierto? Si hay alguien que se me vaya a perder cuando hago este paso, dígame nomás. En el fondo lo explicamos arriba, pero recuerden que no hay problema en que yo vuelva a explicar las cosas, así que no os preocupéis. Ya, por lo tanto tendríamos 2 por eh, menos 13 partido en 10 al cuadrado, más 3 menos 3 partido en 10 al cuadrado, más 5 7 partido en 10 al cuadrado. Esto partido en 10. Así que ya. Tendríamos entonces, si me ayudan con la multiplicación, sería genial. Que tendríamos 13 por 13, estos 169. Tendríamos 2 por 169. Y lo voy a dejar así como 169 partido en 50 más esto es 9 partido en 100 por 3, tendríamos 27 partido en 100 más 7 al cuadrado, 7 por 7 es 49, 49 por 5, esto es 45, 4 es 20, 245, 245 partido en 100. Creo que no me conviene hacer esta resta, así que voy a multiplicar este 166 por 2 ¿no? O sea, por 9. Tendríamos 18. Esto es 12, 13, 6 por 7. Gracias, muchas gracias. Todo esto partido en 10. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que sumar este numerito que es bastante agradable. La persona que hizo el ejercicio, creo que le gustaba sumar. Tendríamos 7 esos 15. Tendríamos 4, 6. Y esto es 365 más 245. Esto es 10. Ya tenemos 11. Y esto es eso. Sí. Por lo tanto, tendríamos 610 partido en 100 y esto partido en 10. Esto es igual a 61. A ver, sí. De hecho, no, es 61, partido en 10. Partido en 10. 1. Digamos la reglita de la oreja. Por lo tanto, tendríamos que es 61 partido en 100. Y esto lo podemos reescribir como 0,661.
Vamos a ver las alternativas. Y la más cercana es esta, ¿cierto? Porque esta no, tampoco, tampoco, tampoco. Así es como se resuelve. Un poquito largo el ejercicio, pero no hay que hacer, nada que hacer. Les quedó claro. En el fondo, si se dieron cuenta, cuando ya ordenamos los datos, tenemos el promedio, es básicamente lo mismo. Sumar, elevar al cuadrado, o sea, restar, elevar al cuadrado, multiplicar por lo de afuera, resolver la suma que nos queda, resolver la fracción que nos queda y ya. Exacto. No son difíciles, pero son largos y es muy fácil equivocarse, porque como pueden ver, tenemos mucho desarrollo. Nos equivocamos en una parte y vamos a arrastrar el error hasta el final. Así que mucha atención cuando estén desarrollando estos ejercicios. Por favor, por favor. Yo siento que estos ejercicios son como puntos seguros, ¿sí? Pero claro, es fácil equivocarse. Es como los del principio. Cuando uno parte por la unidad de números, parte un balazo resolviendo sumas y cuestiones así. Pero siempre se termina equivocando en cuestiones muy sencillas y termina perdiendo puntos. Así que mucho, mucho ojo con eso, ¿ok? Ya. Desviación de estándar del conjunto. Ya, a ver, ¿qué me dicen de este conjunto? ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Cómo están los datos? Así es con frecuencia. Aunque podríamos hacerlo tal vez sin frecuencia. Mm, 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 No, pero creo que se alarga. Si no lo hacemos con frecuencia, se alarga mucho. O sea, no sé si tanto, pero no es lo ideal, ¿sí? O sea, si es una tabla de frecuencias, trabajémoslo como tal, ¿ya? No nos pongamos a experimentar. Ya, entonces, ¿qué les parece si borro esto, no? Total, esto es sumas, restas, cuestiones así. Voy a borrar esto. Chan, chao, y esto lo voy a dejar acá. Ya, entonces tenemos que el dato 2, mi frecuencia es 2. Dato 8, mi frecuencia es 1. Ok, calculemos el promedio. Tun, tun, tenemos 2 por 2 más 8 partido en 3. Por lo tanto, tendríamos 12 partido en 3, que es igual a 4. Entonces, la desviación estándar de esto va a ser igual a sigma, la raíz de, vamos viendo, tenemos 2 por 2 menos 4 al cuadrado más 1. Voy a anotar el 1 para que denoten ahí que está el producto por la frecuencia. Ese es el producto de eso. 8 menos 4 al cuadrado, todo esto partido en 3. Vamos resolviendo. Tendríamos la raíz, la voy a escribir con un paréntesis para no estar arrastrando tanto la raya fea hasta que... Tendríamos 2 por menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado partido en 3. Esto es igual a la raíz de 2 por 4 más 16 partido en 3. Esto es igual a 8 más 16 partido en 3.
sería igual a 24 partido en 3, que es igual a 8. Y ya. ¿Y esto qué podemos hacer con esto? Raíz de 8. Vemos la alternativa. Y si miran minuciosamente, tenemos 6, 8 partido en 3, 2 raíz de 2, 8. ¿La C? Es. Bueno, bueno. ¿Por qué? Esta raíz la podemos escribir como 4 por 2. Esto lo podemos escribir como 4 por raíz de 2. Esto es igual a 2 raíz de 2. Excelente, excelente. Ya. Si se fijan, lo mismo. ¿Qué les parece si vamos a buscar un ejercicio de otro tipo? Excelente, excelente. Vamos a buscar otro ejercicio. Si no me equivoco, este es de los mismos. A ver. Mm, sí, efectivamente de los mismos, de frecuencias. Sería un conjunto formado por la mitad. Este lo quiero ver, pero primero quiero ver uno donde tengamos una tabla de intervalos. Eh, 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 em, si no me equivoco, a ver, vamos a buscar este, hagamos el 13. Último hacemos el 13 y después nos devolvemos a revisar los de arriba, que sí eran distintos, no era como calcule la cuestión, sino que había otra cosa. Así que hagamos este y nos devolvemos, ¿ok? Ya, entonces tenemos en la tabla adjunta A y B son números enteros positivos, ¿ok? Entonces, la desviación estándar de los datos obtenida a partir de la marca de clase. Marca de clase. Cuando vean marca de clase o algo de este tipo, ustedes estos son intervalos. Así que, ojito. La marca de clase, ¿se acuerdan cómo se calculaba? Ya, parece que no se acuerdan. Lo voy a anotar acá. Marca de clase es igual al, ¿cómo podría llamarlo? El dato donde termina el intervalo, le voy a poner dato final, más el dato inicial partido en dos. Por ejemplo, en este caso, te lo voy a poner 1, 2. La marca de clase de 1 va a ser igual a b más 0 partido en 2, que sería b medios. La marca de clase 2 va a ser igual a b2 más b partido en 2, que es igual a 3b partido en 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, cómo luce? Porque en el fondo tenemos que hacer el mismo procedimiento de hacer, por ejemplo, el dato menos el promedio multiplicado por... El procedimiento es exactamente el mismo, solo que cuando tenemos este tipo de ejercicios agrupados en intervalos, cambia un poco la cosa. Aquí la fórmula de la desviación estándar y varianza es de la siguiente forma. Eh, 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 ya. Sí, ya me acordé. Lo voy a anotar así como al cuadrado. Va a ser igual a la frecuencia, sería la frecuencia 1, por la marca de clase. La voy a poner
M1 menos el promedio al cuadrado más la frecuencia 2 por la marca de clase 2 menos el promedio cuadrado, así hasta, acá no me alcanzó el espacio, pero ustedes saben que hasta Fn, y todo esto partido por el total de los datos, como siempre. Voy a checar un poquito para poder escribirlo. Ya. Si se fijan, no es tan distinta. O sea, si ustedes logran reconocer y aprenderse en el fondo que ya, cuando estamos hablando de datos no agrupados, es el dato menos el promedio, nada más. Cuando hablamos de tablas de frecuencia, es el dato menos el promedio por la frecuencia. Y finalmente, para intervalos es la marca de clase menos el promedio por la frecuencia. Con eso ya están al otro lado y se saben todas las fórmulas. Así que eso, por favor, traten de aprendérselo ya, porque es muy fácil olvidarse de esto. Pero si lo recuerdan, van a poder hacer todos los ejercicios respecto a esta materia. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos la marca de clase 1, la marca de clase 2. Vamos a calcular lo que nos piden, donde tenemos que la desviación estándar, que la voy a anotar así por mientras, es la frecuencia, que sería 3a factor de la marca de clase, que sería b partido en 2 menos el promedio, que no lo calculé. El promedio en este caso. Ya me acordé cómo se calcula el promedio. No se los puse aquí, de hecho debería haberlo puesto. El promedio se calcula de esta forma. Es la marca de clase, 1 por la frecuencia, y eso. Marca de clase por la frecuencia hasta Fn, o sea, Mn, por Fn, todo esto partido por la suma de todas las frecuencias, la cantidad de datos. ¿Ya? Teniendo esto claro, calculemos el promedio entonces. Sería la marca de clase, que sería b partido en 2 por la frecuencia, que sería 3a más 3b partido en 2 por 2a partido en 3a más 2a. Esto va a ser igual a 3a por b partido en 2 más, voy a dejarlo convenientemente de esta forma, que sería 6ab partido en 2 partido en 5a. Esto va a ser igual a, entonces sería 6, o sea, 9ab partido en 2 partido por 5a. Entonces nos quedaría de la forma 9ab partido por 10a. ¿Sí? Se nos despejan las a. Sabemos que a es distinto de 0, porque nos dice que es un entero positivo. Pregunta de concepto. ¿Qué signo tiene el 0?
Pregunta conceptual. Ceros positivos, ceros negativos, neutro. Efectivamente, el cero calificaría como neutro porque no tiene signo, ¿ya? O sea, cuando les pregunten así como, ¿cuál es si les preguntaron alguna vez, ¿cuál es el signo del cero? Ustedes tienen que decir el cero no tiene signo. Sí, simple y llanamente, ¿ya? Así que tenemos que esto es el promedio. Bastante feo, la verdad. Así que vamos a calcular entonces nuestra varianza, o sea, que nos piden desviación estándar. O sea, la desviación estándar va a ser igual a la raíz de todo esto. Uy, va a ser. Ay, ¿por qué ponen números tan feos? Va a ser la frecuencia 3A por la marca de clase del 1, que sería B partido en 2, menos el promedio, que sería 9B partido en 10 al cuadrado, más la frecuencia 2, que es 2A, factor de su marca de clase, que es 3B partido en 2, menos el promedio, que es 9B partido en 10 al cuadrado. Y todo esto partido por la cantidad de datos o la suma de las frecuencias, que vendría a ser 5A. Y la verdad es que se me acabó el espacio y no tengo dónde más resolver esto. Voy a agregar una hoja nomás, ya saben que la persona que hizo esta guía parece que no cachaba la guía que estaba haciendo, la verdad. Pero estaban buenos los ejercicios, sí. Ya. Entonces tenemos eso. Sigamos resolviendo. Tenemos que esto es la raíz de. Vamos desarrollando. Voy a resolver esto aquí. Va a ser 5b partido en 10 menos 9b partido en 10, que esto es igual a menos 4b partido en 10. Luego tengo 15b partido en 10 menos 9b partido en 10, que esto es igual a 6b partido en 6. Yep. Esto lo puedo simplificar como 2b partido en 5 y 3b partido en 5. Por lo tanto, tendríamos 3a factor de menos 2b partido en 5 al cuadrado más 2a factor de 3b partido en 5 al cuadrado. Cerramos paréntesis grande, que ese paréntesis es por la raíz, ¿ok? Partido en 5a. ¿Ok? Entonces, tendríamos la raíz de 3a. Esto sería por 4b cuadrado partido en 25, 2, o sea, más 2a por 9b al cuadrado partido en 25. Todo esto partido en 5a. Esto es igual. A ver, ¿puedo simplificar algo? Mm, mm, no. Entonces nos quedaría la raíz de todo esto, que sería 12ab cuadrado más, esto es 19, disculpen, 18ab cuadrado, todo esto partido en 25, todo esto partido por 5a, que esto es igual, un poquito largo el ejercicio, pero están buenos para soltar la mano. Esto sería 30
AB cuadrado partido en 25 partido en 5A. Esto va a ser igual a la raíz de, simplificamos aquí por 5 y tendríamos que es igual a 6, 6AB cuadrado partido en 5 partido en 5A. Sabemos que este está partido por 1. Aplicamos la regla de la oreja y nos quedaría que esto es la raíz de... Ahora ya no lo voy a escribir tanto, ya es un número más chiquito. Entonces tendríamos 6A por B cuadrado partido en 25A. Sí, 25A. Esto en raíz cuadrada. Se nos despeja el A. Y nos queda que esto es igual a raíz de 6 por B cuadrado partido en 25. Este ya podría ser un resultado prudente, creo. Vamos a revisar las alternativas. Y notamos que no está, pero sí hay algo desarrollado de una forma que podría parecerse. Podría ser esta. Así que si seguimos trabajando un poquito, ¿qué podemos hacer acá? Perfecto. Sacar la B y sacar el 25, ¿cierto? Que tienen raíz cuadrada perfecta, entonces nos quedaría 25B, 25B, B partido en 5, raíz de 6. Y si nos damos cuenta, esa es la alternativa A. Muy, muy, muy difícil que les pongan ejercicios así de, así de largos en la prueba, pero tienen que estar preparadas para lo peor. Así que espero estarlas preparando para lo peor. ¿Qué les pareció? ¿Muy largo? Sí, excesivamente largo, a mi parecer. Ya, sigamos, veamos este que les dije que quería que viéramos. Y básicamente con lo que acabamos de ver, ya estarían capacitadas para poder resolver cualquier ejercicio de la guía. Vimos los tres tipos de ejercicios que serían con datos no agrupados, datos agrupados en tablas de frecuencias y datos agrupados en intervalos. Así que estamos. Ya. Entonces, veamos el 9. Dice, se dio un conjunto formado por un número entero positivo n por la mitad de n y por el doble de n. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi conjunto de datos? Mi conjunto de datos entonces sería n, la mitad de n. ¿Cómo se escribe la mitad de n? Perfecto. N partido en 2. Y el doble de n. Perfecto. 2n. Esta tabla o datos, ¿de qué forma es? ¿De qué tipo? ¿Sería no agrupado, agrupado en tablas de frecuencias o agrupado en tablas de intervalos? No agrupado, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Sería no agrupado. Ya, entonces, ¿lo hacemos o seguimos? Vamos a ver otro tipo de ejercicio. Ya que sabemos que estos ejercicios, mira, nos están pidiendo la desviación estándar. Ya sabemos calcular la desviación estándar, ¿cierto? Ya, a ver. Yo creo que este ejercicio podría ser interesante, el 10. Ya. Nos dicen, sea A, B y C las edades en años de tres hermanos, tal que A, B y C tienen distintos valores entre sí. ¿Ya? Entonces,
¿Se puede determinar el valor numérico de la varianza entre las edades de los tres hermanos? Sí. Veamos. 1. La diferencia entre B y A, en ese orden, es de 3 años. Ya. Si me dicen que la diferencia entre B y A, en ese orden, es de 3 años, entonces, ¿cuál es mayor? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, anotemos acá. Tendríamos 1. Sabemos que B va a ser igual, o B menos A es igual a 3, ¿cierto? Ya. Nosotros para calcular la varianza, primero que todo necesitamos el promedio, ¿cierto? Y el promedio, para nosotros poder calcular el promedio de tres datos que son distintos, o sea, esto que nos dicen acá es algo súper importante porque nos está diciendo qué tipo de fórmula, en este caso, debemos ocupar. Si son distintos los valores, no estamos hablando de frecuencias. Y si no estamos hablando de frecuencias, estamos hablando de datos no agrupados, que es como el caso más sencillo, ¿cierto? Entonces, para esto, nosotros sabemos que para calcular el promedio tendría que ser A más B más C, partido en 3. Sabemos que existe una relación entre B y A, pero no tenemos C. Así que nos faltaría información. ¿Ok? Ya. Con uno no se puede resolver por sí solo. Vamos a ver con dos. Nos dicen que la diferencia entre C y B en ese orden es de 3 años. ¿Ya? O sea, mismo caso que el anterior. Entonces tenemos que C menos B es igual a 3. Pero si solo nos concentramos en 2, no conocemos A. Y quedamos en la misma situación. Ahora, si ocupamos uno y 2, ya podemos formar una relación porque conocemos esto. Sabemos que C va a ser igual a B, B más 3. Y además, A es igual, o sea, B por otra parte, a ver, tratemos de dejar todo en razón de B. A va a ser igual a B, B más 3, ¿cierto? A ver, sí o no, creo que no. De hecho, es B menos 3, ¿cierto? Sí. Y B es simplemente B, ¿cierto? Por lo tanto, acá ya podríamos calcular esto, porque tendríamos que B más 3 más B más B menos 3 partido en 3. Esto lo voy a tirar acá abajito. ¿Esto cuánto es? Sería 3B. De hecho, 3 con el 3 se me van. Me queda que el promedio va a ser 3B partido en 3, que es igual a B. Y tiene todo el sentido, ¿cierto? Si sabemos que tienen como una diferencia de 3 años, el promedio siempre va a caer como justo el del medio. Así que el promedio sería 3. Y si nos damos cuenta, conocemos todos los datos, que serían de esta forma, de esta forma y de esta forma, podemos calcular la varianza, ¿cierto? Así que efectivamente es ambas juntas. ¿Entendieron el ejercicio? ¿O muy enredado? Ya, bacán. Sigamos. Hagamos este. A los estudiantes de 5 cursos se les aplicó un ensayo de PSU de matemáticas, cuyos promedios y desviaciones estándar se muestran en la tabla adjunta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las afirmaciones es siempre verdadera? Y ahora vamos a interpretar datos sobre promedios y desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La A dice,
Todos los cursos a los que se les aplicó el ensayo tienen la misma cantidad de estudiantes. ¿Qué opinan con la información que tenemos? Nosotros sabemos que el promedio era de esta forma, ¿cierto? Era la sumatoria de todos los datos, o sea, de cada uno de los promedios, de cada uno de los datos, hasta n, ¿cierto? Y la desviación estándar, bueno, vamos a anotar acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos o no podríamos obtener este valor si conocemos este y este? Ya, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Tírense a la piscina, ¿no? La verdad es que no, no se puede. ¿Por qué? Porque me faltan todos estos datos. ¿Cachai? Que, por ejemplo, ya, yo no puedo saber cuánto vale este porque no sé cuántos datos tengo acá. Solo conozco esto. Y sé que esto, de hecho es así, esto es el resultado de todo esto, pero no conozco ni esto ni esto. Y acá igual, pues, ¿cachai? Conozco el promedio, pero no conozco los datos y tampoco conozco cuántos datos tengo. Solo conozco esto, ¿cachai? Tengo dos variables, bueno, en el fondo tengo como un montón de variables, pero esas variables vendrían a ser mis datos y mi cantidad de datos. Por lo tanto, yo no puedo saber si los cursos tienen la misma cantidad porque no hay forma de comprobar ese dato. Así que esta es falsa, ¿ya? No tenemos forma de comprobar, imposible. No veo reacciones en el chat. Me parece que quedaron como, no sé, como que no me creyeron. ¿Sí? ¿Segura? Porque nosotros para calcular esto, estaba viendo la B. Ya, va a ganar. No, encima se me está adelantando. Oh, oye, espérate. Ya, encima se me está adelantando. Está bien, muy bien, muy bien. Ya. Entonces nos dicen, los puntajes menos dispersos son los obtenidos por los estudiantes del curso B. Ya. Cuando hablamos de dispersos, ¿qué entendemos por dispersos? Primero nosotros, para poder entender esta afirmación, tenemos que tener claro el concepto de qué significa desviación estándar. ¿Y qué significa la desviación estándar? ¿Qué tan lejos están mm, ciertos datos respecto del promedio? O sea, por ejemplo, yo tengo el promedio, que vendría a ser este, y por ejemplo, no sé, pues mis datos, si nosotros los vemos como, lo imaginamos como un círculo, ¿qué tan lejos están mis datos alejados de este, que podría ser un círculo más grande? ¿Cachai? Eso significa que están más dispersos, ¿cachai? Y podríamos imaginarlo así como que esto fuera un radio. Entonces, la desviación estándar vendría a ser como el radio de esa circunferencia. ¿Qué les parece esa analogía? Se me acaba de ocurrir.
Entonces, mientras más grande sea la desviación estándar, significa que este radio es más grande, ¿cierto? No diga jamás, probablemente algún día se le va a ocurrir. Yo sé que a ustedes algún día se les puede ocurrir, ustedes son muy inteligentes, solo que a veces no se lo creen. No se creen lo inteligentes que son. Tienen que creerse el cuento, ¿no? Así que si nosotros imaginamos eso como si fueran esos radios de las circunferencias que les inventé recién, efectivamente este radio es más pequeño. ¿Qué significa entonces? Que los datos no están tan dispersos, ¿cierto? Entonces, lo que dice esta afirmación, los puntajes menos dispersos son los obtenidos por los estudiantes del curso B, es verdadera. Y de hecho, ¿cuáles son los más dispersos? Este, es este. ¿Y qué podríamos decir de eso? Si son más dispersos, qué podríamos pensar de lo que estamos como filosofando, por así decirlo? Podríamos decir que, no sé, en este caso hay gente que le va muy bien, exacto, como hay gente que le va a ir horriblemente mal. En cambio, en el curso B están más parejos los puntajes. No sé, podrían ser como que están del orden de entre, no sé, 500 y 600. ¿Cachai? Están como dentro de ese rango. Quizás podría ser un poco más, quizás un poco menos. Pero acá están más dispersos, ¿cachai? Esa es como una forma, güey, buena forma se me ocurrió de verlo. O sea, como que analizando desviación estándar con topología. ¿Qué les parece? Yo creo que ya a alguien a algún matemático se le tiene que haber ocurrido eso, pero a mí me acaba de llegar esa idea. Así que la alternativa correcta es la B. A ver si analizamos la otra, por ejemplo, no sé, el estudiante que obtuvo mayor puntaje considerando todos los datos que rindieron en el ensayo está en el curso A. Aquí abiertamente les podemos decir que es falso, porque ya, imagínense que conocemos que este dato es el más alto, X2, pero no conocemos ninguno de los otros. O sea, no, es una afirmación como no tenemos más información para poder así como respaldar que efectivamente es el puntaje más alto. Y además que esta es como trampa, te tiran acá solo porque este es como el promedio más alto entre todos los cursos, pero no nos dice mucho tampoco. No tenemos información suficiente para poder probar eso, así que también es falsa. La D, dice la cantidad de estudiantes del curso A es doble la cantidad de estudiantes. Tampoco tenemos forma de cómo saberlo, porque no conocemos por ningún lado este N, así que tampoco hay forma de saberlo. Y por otro lado, nos dicen la varianza de los puntajes es distinta en todos los cursos que se aplicó en el ensayo. ¿Qué opinan de esta? ¿Verdadera o falsa? O sea, bueno, ya sabemos que es falsa, pero ¿por qué es falsa? Vamos, tínense a la piscina. Yo creo que ustedes saben por qué es falsa. Les tengo toda la fe de la vida. ¿Cómo era la varianza? Nosotros sabíamos que la varianza, o sea, por ejemplo, la desviación estándar es sigma, ¿cierto? Pero la varianza es sigma cuadrado. Entonces, si yo tengo que la desviación estándar de D es 41 y la desviación estándar de E es 41, entonces sus varianzas
van a ser 41 cuadrados y 41 cuadrados. Y son iguales, pero me están diciendo es distinta. Así que por eso es falsa. Estoy seguro que ustedes habían pensado en esto, lo vieron, dijeron, ah, no, no sé, podría ser. Ya, pero en fin. Em, estamos en la hora. No sé si quieren que veamos algún otro ejercicio. Igual yo me atrevería a decir que con lo que vimos podrían resolver cualquiera de los otros. Pero a ver, ¿qué les parece si resolvemos un último ejercicio del final? El 16. Mira, vamos a resolver el 16 y el... A ver, podría ser el... Resolvamos dos. Es que quiero que vean uno donde no es necesario calcular todo, sino que lo vamos a analizar de forma como analítica. ¿Ya? Veamos el 16. Ya, el 16. Ya. Entonces me dicen, la desviación estándar de los datos del gráfico adjunto obtenida a partir de la marca de clase es. Ya, me dicen marca de clase. ¿Qué les dice a ustedes marca de clase? ¿Por dónde se tienen que ir instantáneamente si les dicen marca? Intervalo. Perfecto. Ya, entonces vamos a armar una pequeña tablita donde tenemos que desde 40 a 60 tenemos ¿cuántos datos? Entonces el intervalo, frecuencia. ¿Cuántos datos tenemos? Sí. A ver, dice frecuencia relativa porcentual. Sí, sí. Vamos a trabajarla como acá vamos, frecuencia relativa porcentual. Ya. Sí. Entonces tenemos 30%. ¿Ya? Y luego en el otro intervalo tenemos que desde 60 hasta el 70 es de 70%. Y aquí tendríamos que resolver de la forma usual. Voy a tratar de hacerlo rápido para que alcancemos a hacer el otro. Entonces, la marca de clase 1 va a ser igual a 60 más 40 partido en 2, que es eh, la frecuencia, función igual. em, sí, yo me atrevería a decir que debería, porque en el fondo era, la frecuencia relativa era la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia n partido por el total de datos. Y si es porcentual, entonces sería dividido en 100. No, a ver, claro, porque tenemos la frecuencia de datos dividido por el total por un porcentaje, ¿cierto? Pero cuando nosotros trabajamos, em, que mira, eso nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al final de los datos, porque caché que el total de datos, en este caso, por ejemplo, ya sería 30, 70, pero estos corresponden a un 100%. Entonces el total de mis datos va a ser ese 100%. Por lo tanto, no es como necesario que yo sepa el total, por así decirlo, de datos. Porque como me están diciendo frecuencia relativa porcentual, claro, yo tengo que un 30% de esa frecuencia está en este espacio, pero el 70% restante está acá. ¿Cachai?
Entonces yo sé que el total de datos corresponde al 100%. O sea, acá tenemos que tener claro, tenemos que tener súper claro que estamos trabajando con porcentajes. Eso sí. Em, ya, pues ya. Mira, yo creo que este se resuelve de la misma forma. Así que quisiera hacer el 17. Porque acá quiero mostrarles cómo se puede hacer el ejercicio. Cómo se puede hacer el ejercicio sin tener que sacar todo el... Ya, buena, sí. Sí, acá por ejemplo, claro, tenemos que tener muy claro en cómo estamos trabajando los datos. Si estamos trabajando en porcentaje, tenemos que tener claro que estamos hablando de porcentaje. Entonces, el total de los datos siempre va a ser el 100%, ¿cierto? Así que eso, muy claro. Ya, de todas formas, si tienen problema con el ejercicio, mándenme un correo así como, profe, ¿sabe qué? No me dio, o no supe cómo llegar. Y ahí le podemos mandar un correíto y lo vemos en conjunto, ¿ya? Genial. Así que veamos el 17 para no alargarnos tanto. Ya, tenemos que el conjunto STU, formado por números enteros pares positivos distintos entre sí, ya, ojo con eso, cuya desviación estándar es m. Entonces, ¿cuál es la desviación estándar del conjunto si tenemos ahora estos datos? Ya. Nosotros sabemos que el promedio, ¿cierto? El promedio se calcula como la suma de los datos partido en la cantidad de datos, ¿cierto? Pero si yo tengo, ¿qué pasa si se fijan, estos datos es como que este dato lo multiplicaron por 2, le sumaron uno. A este dato lo multiplicaron por 2, le sumaron uno. Este dato le sumaron 2, le sumaron uno, ¿cierto? ¿Lo ven o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para calcular el promedio de este nuevo conjunto, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 2, que va a ser el promedio multiplicado por 2, que va a ser igual a, acá, bueno, esto es como algo de propiedades sumatorias en realidad, que no tienen en realidad por qué saberlo, pero esto, caché que el 2 yo lo puedo meter hacia adentro, y esto me quedaría como, me quedaría de esa forma, y ahora le sumo uno. Por lo tanto, mi nuevo promedio va a ser igual a, va a ser de esta forma. Ese es como mi nuevo promedio, que lo voy a poner ya. Teniendo eso, entonces la varianza, o sea, disculpen, la desviación estándar es m. Eso significa que, mejor lo voy a hacer en otra página, para tener un poquito más de espacio. Eso significa que la sumatoria de mis datos menos el promedio al cuadrado partido en n en raíz cuadrada es igual a m. Ya, pero ahora, como mis datos cambiaron, y básicamente mis datos son el mismo dato que sería como x más 2
más 1. Entonces, llevemos esto a esta nueva fórmula, o sea, a la misma fórmula, pero con los datos nuevos. Porque nosotros además sabemos que mi nuevo promedio es de esta forma también. Ni siquiera tengo necesidad de calcularlo. De hecho, si quieren lo calculamos, porque sería 2S más 1 más 2T más 1 más, ni siquiera me acuerdo cuál era la otra variable. Esto lo estoy haciendo solo para que me crean. De hecho, U más 1, en 3, tendríamos 2S más 2T más 2U, 1, 2, 3, más 3, eso, partido en 3. Pero esto lo puedo reescribir de esta forma. Lo voy a separar como 2S más 2T más 2U partido en 3 más 3 partido en 3. Esto, para esto lo único que hice fue separar esto, ¿sí? Fue como separarlo en dos fracciones distintas. Acá voy a factorizar por 2 y me quedaría que esto es igual a S más T más U partido en 3 más 1. Y si te puedes dar cuenta, esto es el promedio normal cuando era de esta forma. S más T más U partido en 3, que es el promedio de cuando mis datos eran así. Entonces, efectivamente llegué a que esto era de esa forma. Y esto es igual a mi nuevo promedio. Me encanta cuando pone esa reacción. ¿Cachai o no? ¿Cachan o no? Ya, po, me define completamente. Entonces, ¿cachai que tenemos eso? Por lo tanto, tendríamos que la sumatoria de mis nuevos datos, que son de la forma 2x1 más 1 menos mi nuevo promedio al cuadrado partido en n, en raíz cuadrada. Tenemos eso, pero reescribámoslo de esta forma. La vamos a escribir completo. Sería la sumatoria, la voy a escribir así como lo hacíamos recién. La sumatoria de 2 y sí, más 1 menos factor de 2x más 1 y todo esto al cuadrado partido en n, ¿cierto? Solo reemplacé esto acá. Este signo negativo me cambia los signos. Por lo tanto, voy a tener la raíz cuadrada de la sumatoria de 2xy más 1 menos 2x por el promedio menos 1 al cuadrado partido en 2, o sea, elevado al cuadrado partido en n, ¿cierto? Ya, estos unos se mueren y me queda eso. Entonces me queda la raíz cuadrada de la sumatoria de 2xy menos 2x cuadrado, o sea, 2 por el promedio elevado al cuadrado partido en n, ¿sí? ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Acá estoy tratando solo como si fueran, acá estoy haciendo puro álgebra. No estoy calculando nada, solo álgebra, ¿ya? Estoy tratando esto como si clásico, como si fuera una y esto fuera una x sola, ¿ya?
Entonces tengo eso, voy a factorizar por 2. Entonces tengo que 2 factor de xy, eso, horrible lo que hice. Tengo 2 por xy menos x, por el promedio, disculpen, todo esto al cuadrado partido en n, ¿cierto? Acá yo tengo dos cosas que se están multiplicando y están elevadas a la misma potencia. Por lo tanto, yo puedo escribir esto como la raíz cuadrada de la sumatoria de 2 al cuadrado por x y menos el promedio al cuadrado. Esto es propiedad de potencias. ¿Sí? Perfecto. Por, ¿cómo se llama? Por lo que le había dicho yo, por la propiedad de la sumatoria. De hecho, esa propiedad de sumatoria básicamente es como factorizar. O sea, yo puedo sacar esto para afuera porque puedo factorizar de todas estas sumas este 4. Este 4 básicamente está de esta forma. O sea, tendríamos como, porque esto es 4, ¿cierto? Tendríamos como 4 x1 menos esto más 4 por x2 menos esto, disculpen, sí, ¿cierto? Más 4 por tanto, 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 más 4 por xn menos x promedio, ¿cierto? Al cuadrado. Yo tendría eso, ¿cierto? Por eso es que yo puedo decir que factorizo el 4 y lo saco, ¿cachai? Esa es como la propiedad en el fondo, como el corazón de esa propiedad de la sumatoria. Así que me queda de esta forma. 4 por la sumatoria de xy menos esto al cuadrado partido en n. El 4 está multiplicando, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo reescribir esto como de esta forma. Raíz de 4 por es, la raíz de mi sumatoria, promedio, ¿cierto? Todo lo que hemos venido arrastrando hasta el momento. Y esto lo puedo calcular, que me va a quedar 2. Y esto es la varianza que yo conozco. O sea, el promedio, la desviación estándar que yo conozco. Porque a mí me dijeron en el ejercicio que esto es igual a m. Si se fijan acá, cuya desviación estándar es m de estos datos. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es igual a m. Y esto es la desviación estándar de los datos, que lo voy a poner desviación estándar comillas, porque esta es de los datos 2m, o sea, 2s más 1, 2t más 1, más 2u más 1. Simplemente es 2m. ¿Y cuál es la me acaba de explotar el cerebro. My honest reaction. ¿Qué conclusión, qué conclusión quiero que saquen de este ejercicio? Nuestros datos están amplificados por 2, pero si se fijan, acá el más uno murió. El más uno muere aquí adentro. Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si esto en vez de ser 2 hubiera sido 3? Aquí en este caso hubiera sido, lo voy a anotar de otra forma, puntito, esto hubiera sido 3m. ¿Y qué pasa si hubiese sido pi? Pi s más 1, pi t más 1, pi
U más 1. Su desviación estándar hubiese sido colita puntito. Hubiese sido pi m. Y podríamos probarlo porque tendríamos que hacer todo este desarrollo algebraico que hicimos, que yo hice, para que me creyeran esto. Entonces, si yo escalo o multiplico todos los valores de mi conjunto de acá, los multiplico por el mismo número, lo único que estoy haciendo es multiplicar además su desviación estándar. Da lo mismo si le están sumando algo. Ese sumatorio, esa suma se pierde dentro de la sumatoria porque se anularía con el valor que sale del promedio. Porque se acuerdan que el 1, ese 1 se murió acá, en este paso. ¿Ven? Por ejemplo, yo le sumé un 1, pero ese 1 lo veníamos arrastrando del ¿cómo se llama? Ah, de de la media aritmética. Entonces, siempre se va a anular aquí, en este paso, se va a anular el número que le hayamos sumado. Así que da lo mismo si le suman o le restan un número. Lo único que prevalece cuando cambiamos los datos es la multiplicación. Y ahora, la pregunta que me gustaría que me hicieran al tiro. Ya, profe, pero ¿qué pasa si ahora en vez de multiplicarlo yo divido? Onda, por ejemplo, hubiese sido S partido en 2. Sí, S partido en 2, T partido en 2 y U partido en 2. ¿Qué pasaría con la varianza? O sea, con la desviación estándar. ¿Cómo hubiera sido? Yo sé que lo tienen, yo sé que lo van a decir, lo están pensando. ¿Qué pasaría? ¿Se divide en dos también? Así, así de sencillo. Cállese. Entonces, cuando ahora les pregunten un ejercicio de este tipo, como este, como el 17, ustedes ven, ya, mis datos eran estos, mis datos ahora están multiplicados por 2 sumados con uno, el uno no me interesa, se están multiplicando por 2, yo me voy al tiro, esta, la C. ¿Qué les parece? Y se ahorran todo el... Acá está la demostración, entre comillas. Esto es como una demostración formal. Ya, y con esto quería terminar la clase porque sé que es como demasiado. De hecho, esto puede que sea un poquito demasiado avanzado porque es harto desarrollo algebraico, pero creo que es, es más, o sea, esto causa más impresión que decirles simplemente, ya, pero si yo tengo la desviación estándar tanto, esto va a ser igual a cualquier cosa que yo lo esté multiplicando. En cambio, con esto ustedes pueden ver por qué funciona. Estas son las gracias de las demostraciones. ¿Por qué funciona? Funciona porque la matemática es exacta. Así que eso, ya. Voy a cortar la grabación. Así que estamos. Ah, sigo grabando.